estás? Espero que estés bien. Como habíamos dicho la última vez, vamos a hablar sobre la cruz, la importancia de la cruz. Eh, Hoy en día en los púlpitos, en la mayoría, se ha olvidado el tema de la cruz. Hoy se habla de un evangelio un poquito más atractivo para el ser humano, para el oyente, un evangelio donde el centro es el hombre mismo, donde el amor incondicional de Dios es suficiente y tantas otras cosas que deja de ser, diluye el evangelio, y si el evangelio se diluye ya no es el evangelio. Entonces, lo cierto es que hubo una cruz. Lo cierto es que alguien murió en una cruz. Lo cierto es que alguien fue clavado, sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados, inclusive portaba una corona de espinas y estuvo allí agonizando alguien en la cruz. Y cuando uno se pone a pensar de dónde viene todo esto, por qué ha sucedido, la Biblia es bien clara, y a mí me gustaría que podamos simplemente leer en 1 de Pedro 1:18. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Lo repito, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Pedro hablando sobre que la cruz no fue un plan B. La cruz no fue un retazo a un vestido nuevo que se había roto. La cruz estaba planeada antes inclusive mismo de que el hombre pecara. La cruz estaba planeada antes de que el tiempo y el espacio existieran. La cruz fue el medio que Dios en su soberanía decretó para reconciliarnos, el hombre con Dios, antes de que el hombre pecara. Fíjense entonces qué poderoso que es nuestro Dios, que nada lo toma por sorpresa. Dios tiene siempre todas las cosas bajo control, y eso es una garantía para nosotros, porque nuestra vida y todas las cosas que vivimos están bajo su control. Nosotros simplemente debemos confiar y seguir obedeciéndolo, seguir a su lado, seguir amándolo, reconociéndolo a pesar de las situaciones que nos toque vivir, porque Dios tiene el control de nuestra vida, y a veces pasamos por cosas dolorosas, pérdida de familias y tantas cosas pero Dios está allí y Dios las permite porque Él tiene el control de todas las cosas. De la misma manera tenía el control de este pecado tan grave que el hombre cometió, el deseo de vivir separado de Dios. Dios ya lo había previsto. Dios no creó al hombre imperfecto, Dios lo creó perfecto. Dios todas las cosas que hizo las hizo buenas, y miró Dios y vio que estaba todo buenísimo, y al séptimo día descansó. Entonces la cruz, el pecado no toma por sorpresa a Dios. La cruz es el medio que Dios decreta en su soberanía para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Por eso, querido amigo, es tan importante hablar de la cruz. Hablemos de la cruz en los púlpitos, hablemos de la cruz en los momentos de evangelización. Hoy en día evangelizamos y decimos, Dios te promete esto, Dios te promete el otro, vení, hay vida eterna, qué sé yo, y salteamos la cruz. Si bien, queridos amigos, vos que me escuchás, la cruz ya estaba predeterminada y los romanos y los judíos fueron meros instrumentos que llevaron a cabo adelante el plan de Dios, la cruz fue determinada por Dios. El autor de la cruz es Dios mismo allí, y su Hijo fue el que tuvo que morir por nosotros. Si bien la cruz, Dios mató, si se me permite el término, a su Hijo de la cruz, la culpa fue mía. Él murió por todos mis pecados, por los que cometí y los que voy a cometer, por mis maldades, por lo que yo soy. Pero también Él murió por vos, por tus pecados, por las maldades que vas a cometer, por las que tenés en el corazón, esos malos deseos. Cristo murió
por nosotros, por nuestra culpa. Por eso, queridos amigos, la importancia de hablar de la cruz. No nombrarla, sino profundizar en ella, porque los clavos dolieron. Yo cuando era niño pensaba que Dios, Cristo, sí fue a la cruz, pero que no le dolía, porque Él era Dios. Y me imaginaba que no podía entender a tan poca edad, 9, 10 años, que el Hijo de Dios, con todo su poder y con todo lo que Él era, no hiciera nada para que los clavos no le duelan. Me imaginaba que Él usaba su poder para no sentir el dolor, pero cuando fui creciendo y entendiendo, Él sufrió. Él sufrió. Él no se valió de su poder, de su divinidad. Era 100% Dios, pero también era 100% hombre y tenía las mismas necesidades que nosotros. Él fue igual a nosotros en su humanidad. Y tuvo sed, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo calor, se sintió cansado, hasta se sintió angustiado al momento de ir a la cruz, que pidió pasar por alto, pero al final dijo: Dios, hágase tu voluntad. A él le dolió. Él sufrió. Sufrió por mí, sufrió por mi culpa, por mi rebeldía abierta en contra de Dios, por tu rebeldía abierta en contra de Dios. Por eso, en esta humilde reflexión, en este libro de Glenio Fonseca Paranaguá, que va a ser base para la siguiente charla sobre la cruz, déjame decirte que la cruz ya existía antes de la historia. La cruz ya estaba planeada en la prehistoria. Entonces, si la cruz estaba planeada antes de la fundación del mundo, ¿qué nos lleva a nosotros hoy a pasarla por alto? ¿Qué te lleva a vos a pensar de que no es necesario hablar de ella? La cruz es tan importante, es el centro mismo del sufrimiento de Dios, de la providencia del amor de Dios para nosotros, que nosotros no debíamos pasar un día sin hablar de la cruz. Dios te bendiga y hasta la próxima.